lo que las personas deben entender de mi historia es que lo primero que yo hice fue ser mototaxista. Usted empieza de cero, pero si tiene algo. Y yo empecé de menos cero porque no tenía ni siquiera empleo cuando empecé. Yo vi cómo él lo logró y yo dije, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Carlos David fue la pipeta de oxígeno, porque era una persona, tenía 32 años, había hecho ya 26 apartamentos en 2 edificios, pero llegaron las vacas flacas. No puedo. Yo salí adelante con eso porque yo sabía que era mi única oportunidad y no podía quebrarme. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos David. Camilo empezó como mototaxista a los 19 años, sin un solo centavo, y empezó a educarse y en unos años construyó 2 edificios con muchísimos problemas. Y ahora es un empresario exitoso que ha logrado muchos negocios con bienes raíces. Y él tiene ese pensamiento de inversionista súper claro. Este podcast te va a ayudar. Primero que nos va a hablar de cómo ganar dinero arrendando lo que él llama rent to rent, arrendando habitaciones o arrendando propiedades que no son tuyas. Vamos a hablar un poco de esa estrategia. Pero algo que vamos a hablar mucho es cuál es la mentalidad para lograr éxito a largo plazo. No para durar 15 segundos con la apariencia, sino para realmente lograr libertad y paz financiera. Camilo tiene eso metido en el tuétano. Es un personaje muy transparente, te va a encantar. Y yo sé que este podcast te va a dejar muchísima información. Disfrutar. Don Camilo, me encanta verlo después de varios años y muy impresionado con su evolución. Yo recuerdo nuestro primer podcast de mototaxista e inversionista de bienes raíces. Y realmente, aunque hemos grabado muchos podcasts, te recuerdo porque es una historia fascinante, porque no solamente has sido inversionista, sino que has crecido de una forma increíble y empezaste de menos cero, ¿cierto? Cuéntanos un poquito cómo, porque cuando decimos mototaxista, la gente dice, no, están exagerando. No estamos exagerando, ¿cierto? ¿Qué más, Carlos? Nada, un gustazo estar por acá nuevamente trayendo ya más experiencia para las personas y nada, siempre va a ser un gusto grabar contigo y contar lo que estamos haciendo. Sí, digamos que para las personas ya verme hoy y entender que empecé de menos cero, usted empieza de cero, pero si tiene algo, y yo empecé de menos cero porque no tenía ni siquiera empleo cuando empecé. Entonces, sí, empecé siendo mototaxista y bueno, ya mucho recorrido, mototaxista, sector financiero, hasta que, digamos, me volví inversionista en bienes raíces. Empecé con las uñas y para la gente es difícil creerlo porque ellos ven el hoy, el presente, y el presente pues no muestra sí, las luchas muchas veces, no muestra las luchas que uno ha tenido, entonces... Pero hay otra cosa que quiero también insistir, y es que no solamente estabas en una situación económica muy complicada, sino que tampoco, tú no tienes universidad, ¿cierto? ¿O sí? No, sí, digamos que sí, yo me logré graduar, pero fue muy difícil porque yo estudié administración de empresas y aunque administración de empresas es una carrera relativamente sencilla, me demoré 10 años en graduarme, o sea, no, es que eso fue difícil porque mientras uno se paga el estudio, yo estudié en una universidad privada, digamos costosa, entonces entre mantenerme y sacar todo adelante, pues fue difícil, pero sí, logré graduarme, pero lo que las personas deben entender de mi historia es que lo primero que yo hice fue ser mototaxista, o sea, desde ahí empecé yo con toda mi labor. Pero empecemos, porque es que realmente me parece que es fascinante, porque tu historia es fascinante. Cuéntanos cómo era tu vida en ese momento. Listo, mira que yo me gradué del colegio, ¿cierto? Y yo no podía estudiar en la ciudad donde vivía porque mi papá le estaba pagando la universidad a mi hermano. Entonces, digamos que mis papás son separados, me vine para donde mi mamá. Mi mamá me dijo, yo le pago la universidad. Mi mamá se le quiebra la empresa, se tiene que ir del país, se va para España y yo quedo en una ciudad, digamos, con mi tía, pero solo una ciudad que yo no conocía, que solo venía de vacaciones. Y para yo poderle ayudar a mi mamá,
yo le decía, no, yo me tengo que poner a hacer algo. Y lo que yo decía es que en la casa había una moto, entonces yo salí a hacer mototaxismo. O sea, Rappi, pero hace 22 años. No, no El propio domiciliario. Sí, Sí, exactamente. Era sí. la competencia de los Entonces, exacto. Y que era un momento difícil porque era mucho más agresivo que ahorita. Entonces yo empiezo a generar, digamos, los primeros ingresos para mantenerme con el taxistas. mototaxismo. Tenía de 19 años cuando comencé con eso y lo hice durante 4 años, hasta el 2006, que comienzo yo a trabajar en el sector financiero. Obviamente que yo ya ahí lo que hacía era que con el mototaxismo duré mucho tiempo recogiéndome lo de la universidad y lo de viajar para mantenerme. Con eso prácticamente, digamos, yo le ayudaba a mi mamá. Pues ya después entro al sector financiero y en el sector financiero aprendo mil cosas de los bancos, de cómo apalancarse, de cómo funciona. Cuando dices que Sí, entraste al sector financiero, recuerdo que entraste a trabajar a una sucursal bancaria de la vivienda o algo así, ¿sí? sí, Sí. sí. Yo entré a trabajar a un banco. El primer banco al que yo entré es Colmena, ya no existe. De Colmena pasé a otro y de ese otro pasé al último que trabajé y en el último que trabajé duré 4 años. Digamos que salí de ahí y yo he tenido la capacidad de hablar con la gente, no me da pena y creo que he sido muy buen vendedor. Entonces yo dije, no, yo ya no quiero vender más porque imagínate, yo le ponía créditos al banco, vendía tarjetas de crédito, pero era muy bueno y mi labor no era tan bien remunerada. Entonces yo decía, si yo lo puedo hacer para otro, lo puedo hacer para mí. Y una persona me mostró, un jefe que yo tuve, que salió también del banco, cómo se podía hacer un edificio, una persona desde cero, sin dinero, sin conocimiento, y yo vi cómo él lo logró. Y yo dije, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer, porque no tenemos nada diferente. Lo único diferente es información. Y la información yo la puedo conseguir. Entonces yo salgo del banco y dije, pues lo único que yo he visto que alguien me ha mostrado de primera mano es cómo se hace un edificio. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Como sabía endeudarme, sabía sacar apalancamiento, todo. Obviamente que lo hice empírico, sin experiencia, sin saber mucho. Obviamente que eso trajo después dolores de cabeza porque me endeudé de malas maneras, con créditos con muy cortico plazo y con tasas muy altas. Entonces eso hizo que nosotros prácticamente nos quebráramos con los primeros 2 edificios. O sea, yo hice 2 edificios y me quiebro. Y cuando me quiebro, pues digo, todo el mundo reportado, o sea, mejor dicho, tratando de surfear la situación. El único que no podía quedarse reportado era yo, que tenía los inmuebles a nombre mío, pero ya no había cómo pagar las cuotas, entonces tocó salir a venderlo. Y digamos que cuando estaba como en toda esa turbulencia emocional, entro al programa buscando, como no sé, oxígeno. Carlos Day fue la pipeta de oxígeno que necesité en el momento en el que no sabía cómo hacia dónde, qué rumbo tomar, porque era una persona, tenía 32 años, había hecho ya 26 apartamentos en 2 edificios, pero llegaron las vacas flacas, o sea, me llegó la quiebra y prácticamente fue un momento muy difícil que hoy lo recuerdo y como que no me causa trama, inclusive creo que he bloqueado muchos recuerdos de los sentimientos como adversos que se sienten en esa situación, porque cuando yo hablo de esto, yo como que lo siento como un paso más que di, pero yo me acuerdo que eran momentos de turbulencia durísimo, además porque estaba en quiebra, 2 hijos, mi esposa, la familia que me ayudó con préstamos, que nos endeudamos, entonces fue un momento de mucha turbulencia. Entro al programa buscando oxígeno, educación, porque no estaba, por eso el valor de la educación, es que la gente no entiende el valor de la educación. La educación muchas veces ni siquiera es para que usted aprenda como tal información, es para que usted pueda escuchar de otras personas experiencias y usted diga papi, ya con esto es que yo voy a salir, con esto que acabo de escuchar es que voy a salir. Entonces ahí digamos que
que empieza un proceso ya diferente, tener que vender las dos propiedades. ¿Para qué te sirvió el programa a ti? Mira, sobre todo para entender que aquel que está invirtiendo está en ese riesgo. Lo que pasa es que hay que saber que emprender es muy diferente a ser empleado. Y como yo venía de ser empleado, yo no entendía el riesgo de lo que me podía pasar. Pero digamos que en el programa, conociéndote a vos, digamos que estando cerca, escuchando a otras personas, entender sobre todo que es el pensamiento lo que debes cambiar más que cualquier otra cosa, es entender que el problema que está sucediendo muchas veces ni siquiera sucede en la vida real, sino que te está sucediendo en la mente. Entonces, como el programa te habla muchísimo de lo mental, de cambiar, de buscar una idea, que todo es mental y emocional, entonces te hace mucho clic el cambiar la mentalidad, Y eso que yo leía, entonces fue sobre todo cambiar la mentalidad, y también que cuando fui al programa, al presencial, conocí una persona que supo mi historia, sabía que yo construía, y a partir de eso empezamos a tener relacionamiento y yo le empecé a construir sus propiedades, o sea que empecé como a generar un ingreso, que era lo más difícil de hacer en ese momento. Pasamos eso y ya de ahí para acá, digamos que ya he hecho varios proyectos, ya con la experiencia, es digamos que va uno como más a la segura, sabiendo los errores que uno ya ha cometido, los errores que han cometido otras personas y tratando de sacarlo ya adelante, sabiendo siempre que siempre hay riesgo. O sea, siempre en una inversión hay riesgo. Lo que hay que tratar de hacer es que debes empezar a minimizar esos riesgos con información, con conocimiento, con personas que te guíen, que te ayuden, con muchas de esas cosas. Ahí está como resumida la primera parte de este camino. Tremendo, tremendo. ¿Y cuáles dirías que fueron los errores que no volverías a cometer si comenzaras de nuevo? Mira, yo muchas veces las personas cuando escuchan mi historia, lo que inmediatamente salen a hacer es a endeudarse para hacer un edificio o endeudarse para hacer una propiedad de estas, pues multirrenta. Y digamos que lo que yo no volvería a hacer sería endeudarme sin entender las consecuencias de lo que me puede suceder. Porque una cosa es que vos te endeudes y otra cosa es que vos te apalanques. Yo me endeudé y me sobreendeudé, superé los números, que no lo tuve en cuenta en ese momento, y obviamente que las cuotas sobrepasaron el ingreso que tenía de las rentas y no tuve cómo pagarlo. Entonces, digamos que hoy lo que yo no haría sería meterme a una inversión sin primero conocer los números. No lo haría, cero. Primero conozco los números, le quito la emoción, solamente me vuelvo racional en ese momento, y si los números no dan, por más que me guste, no la hago. Y otra cosa que yo te sugeriría, y a lo mejor lo harías o no, pero es que yo les digo siempre a mis estudiantes, es que no comiencen tan grande, porque es que tú no puedes comenzar con algo que si te va mal, porque el negocio, como todos los negocios, tiene riesgos. Si te va mal, no te acabes. Y fíjate que tú tuviste suerte y pues también tú pero porque fíjate, tú habías sacado, que ahorita no lo mencionaste, pero yo recuerdo tu historia, que los préstamos de la tía, esa que te... Sí, me acuerdo de ti. De una tía que 100% deuda, Carlos, pero 100% deuda. Pero además deuda de que te quebrabas tú y te llevabas a media familia por dentro, ¿me entiendes? O sea, que eso era un desastre financiero y emocional. O sea, tú saliste fue del miedo tan increíble de que no, o sea, esa es una de las historias donde dice, no puedo quebrarme, no puedo. No puedo. O sea, hoy lo que yo digo es, claro, yo salí adelante con eso porque yo sabía que era mi única oportunidad y no podía quebrarme. O sea, no podía dejar eso a medio hacer, porque si lo dejaba a medio hacer, me destruía. Y además que fue todo a deuda, y a deuda de libre inversión,
con cuotas a 5 años, con tasa supremamente alta, y ahí es donde uno entiende que el miedo o te frena o te impulsa. Yo tenía un perro muy grande atrás que donde yo me dejara coger, no, me comía Claro, vivo. pero Pero bueno, la logramos. Pero mira unas cosas buenas que tú tuviste. O sea, y es que realmente te dejaste ayudar. Porque fíjate que tú, cuando invertiste en el programa, seguramente para ti eso era el platonón más grande porque era sacar de donde no tenías para invertir en un tipo o sea, tú te la jugaste, pero ahí reconociste, Claro. no sé, porque es que la mayoría de las personas dicen, ya entiendo el concepto, ya, sí, es que uno hace esto, pero es mucho más, es más complejo que eso, hay que educarse, como tú dices, bueno, un momentico, no es solamente los números que la mayoría de la gente ni sabias, creen que saben hacer los números, pero no saben hacer los números, ¿cierto? Creen que entienden qué es construir, pero no entienden qué es construir, porque en últimas, lo que genera los resultados no es lo que uno hace, sino la forma como maneja los problemas que se le van a aparecer. Exactamente, porque uno dice, contrato un contratista que me haga el edificio a precio fijo. Eso es facilísimo, teóricamente está. Te salen 100, te salen 100 para contratar. Exactamente. ¿Y qué pasa si la ciudad me para la obra? ¿Qué pasa si el contratista me roba? ¿Qué pasa si los planos no están? O sea, todas las cosas que pueden pasar, que habitualmente pasan, es lo que uno tiene que, por eso en el modelo que nosotros trabajamos es con cuidadito. Y hoy vamos a hablar de esa forma de entrar, que es esa estrategia que tú tienes, que ahorita vamos a hablar de eso, es empezar con calma. Este es un proyecto de largo plazo, porque los bienes raíces son un negocio de muy poco flujo y el flujo te puede quebrar. Y es un negocio en el que hay muchas cosas que pueden salir mal. Entonces, me encanta lo que me dices de tu fuerza. O sea, a usted le pasa como me decía mi mamá, mi hijo, usted va a salir adelante no por inteligente, sino por bruto, ¿me entiendes? Porque, por bruto o por terco. Por terco. Esa es la exacto. Yo en estos días hablaba con una persona y la persona está para hacer su primer proyecto y no tiene para hacerlo, entonces no tiene completo. Entonces me decía, pues quiero meter inversionistas. Y yo le decía, vos puedes buscar inversionistas y los vas a levantar porque tu proyecto es muy bueno. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cómo sacas a los inversionistas? Porque la persona quería con esa propiedad pensionarse. Le decía, si vos tenés inversionistas, tenés que sacar los inversionistas y la manera de sacar los inversionistas es con venta. Entonces, no entiendo cuál es tu afán. Si nunca has construido ni una propiedad, ya encontraste cuál hacer, pues ¿por qué no te das 3 o 5 años más? Haces el primero con inversionistas, los vendes, les devuelves el dinero, te ganas tu plata. Haces el segundo con inversionistas, lo vendes, te retornas tu plata, devuelves. Y en el tercero ya vas a tener la plata para hacerlo. ¿Por qué tenés afán ya de tener que con el primero? O sea, ¿por qué le pones esa fuerza, esa camisa de fuerza a la primera inversión? ¿Y por qué no te la pusiste vos cuando tenías 30 años? ¿Por qué no te la pusiste vos? O sea, ahora que encontraste un modelo, entonces ya quieres presionar el modelo hasta asfixiarlo y que te lleva a tomar malas decisiones. No puede ser así. Y yo te digo que lo que te voy a contar es exactamente quizás lo que tú me estás contando. Si a mí me dijeran cuál fue el error más grave que usted ha cometido por el cual no tiene 10 veces más de dinero del que tengo, y yo me siento muy bien, me ha ido muy bien por fortuna, yo diría la impaciencia. Esa es. Carlos, esa es. Miren, yo me acuerdo algo que vos decías y es algo así como el éxito de la noche a la mañana normalmente dura 10 años. Sí. Normalmente se demora 10 años, ¿cierto? Yo duré para volverme libre financieramente, o sea, que mis ingresos de bienes raíces pagaran toda mi vivienda y todos mis gastos. Yo duré 2014, 8 años.
Hoy que me preguntabas, no, ¿qué pasa si te quedas en cero? No pasa nada, las rentas mantienen nuestro estilo de vida. Ya, con tranquilidad. Obviamente, vos venís acá, vos aquí no vas a ver ni un Ferrari, ni un Mercedes, no me vas a ver un Rolex, no me vas a ver andando que con Prada o Armani o todas las marcas que usan, no me ves con eso, me ves sí comiendo en restaurantes con mi familia porque nos gusta, me ves paseando, pero es algo normal que hacen las personas que tienen un poco de ingreso. O sea, no es que yo diga, soy multimillonario. No, yo soy libre porque mi estilo de vida no me pasa mis ingresos. No, mira, Camilo, porque, y tú vas a darte cuenta, porque seguramente has tenido gente que has visto a tu lado que hace esto. Cuando uno ve a un empresario o empresaria que hace eso, huele a quebrado. Porque mira, la gente que yo conozco que es rica en el tiempo, no el rico de 15 minutos, ¿me entiendes? De la noche a la mañana. Mira, sobrio, la persona, mejor dicho, yo no tengo creo que tengo un amigo que tiene, 2 amigos que tienen carros carísimos, ¿cierto? Pero la mayoría de mis amigos que tienen decenas de millones de dólares no tienen carros ostentosos, ¿cierto? No viven en casas ostentosas, no están poniéndose ropa ostentosa, nada. Eso sí, se dan gusto en un restaurante bueno de vez en cuando, viajan cómodamente, perfecto. Y no todos viajan en primera clase, o sea, no es necesario, porque uno piensa, si yo voy a viajar 3 horas, no vale la pena pagar el doble. A lo mejor si es el viaje de 8 o 10 horas, a lo mejor pienso si pago primero, pero esa frugalidad es la que muestra que el dinero realmente lo estoy cuidando, porque no lo tengo para mostrar, lo tengo para yo tener paz financiera. Esa es una diferencia fundamental. Y ahorita con las redes, todo el mundo, mire la vida, estoy creando el estilo de vida. Y mira, a veces entro a Instagram y veo la gente ofreciendo, los bienes raíces y no sé qué más cosas. Pero yo digo, uno sabe, esa persona no tiene una sola inversión, ¿me entiendes? Porque uno las conoce, ¿cierto? O esa persona está hablando... Compraron un apartamento y ya. Compraron un apartamento y ya. O son vendedores de bienes raíces, ¿me entiendes? Están mostrando cosas que ellos no entienden. Están diciéndole a alguien que invierta en una propiedad cuando ellos no entienden qué es una inversión. No, invertir no es comprar es que es una diferencia muy grande entre comprar una propiedad e invertir en una propiedad. Cualquiera puede comprar una propiedad, cualquiera. Ahora, ¿qué es invertir? La mayoría de las propiedades que nos dicen a nosotros, invierte en esa propiedad. Los que somos inversionistas, digamos, nunca. Mira la cocina, no sé cuál, la visa, esa es la que yo no compraría nunca, ¿me entiendes? No, ellos están hablando, invierta con Airbnb, están hablando paja, porque están hablando, sí, realmente no entienden lo que es esto y además están vendiendo las cosas para que la gente gane dinero fácil y rápido. Y este negocio, si lo haces bien, no es fácil ni es rápido, o sea, no es que sea difícil, si tú lo haces bien, es un negocio muy noble, si tú lo haces bien. Si tú compras, porque el negocio de bienes raíces está en comprar y en tener una estrategia y mantener la estrategia, porque va a haber 20,000 problemas. Así es, tal cual, Carlos. Muy bien, estamos de acuerdo. Exacto, es que y una cosa es, pídele consejo, porque yo oigo a la gente, no, es que los inquilinos, y uno ir a limpiarle un inodoro a una persona a las 2 de la mañana. Yo nunca he ido a limpiar un inodoro y a lo mejor lo podría hacer, ¿me entiendes? Pero nunca he tenido que hacerlo porque las cosas no funcionan así, hay plomeras, las cosas, si uno las organiza. Hay quien te solucione, Exactamente, y se organiza el negocio, se organiza el presupuesto, se organizan los gastos y en realidad es un negocio que si uno lo aprende a hacer y se educa para hacerlo, y por eso yo le digo a mis estudiantes, a mí no me interesa que compren, sino que el primer año aprendan, ¿me entiendes? Y vayan y miren y pregunten y pidan crédito y pidan descuento, pidan el 30% de descuento. Nadie se va a poner bravo porque le pidan el 30%, puede que le digan que no, lo que sea,
pero es aprender y dejarse y pedirle consejo a alguien que haya tenido éxito, porque es que le piden consejo al primo parado, ¿me entiendes? Ay, ¿qué opina de los bienes raíces? No, hermano, eso es una... Uy, y esa gente, mejor dicho, ahí saca la cerveza. Que nunca ha comprado nada. Nunca ha comprado Que ni nunca tiene ha comprado nada. nada. Claro, de lo más importante que las personas deberían valorar en una mentoría, si entrar o no, es que usted pueda tener acceso a hablar con la persona que lo está guiando. Eso es lo más coherente. ¿Por qué? Porque cuando usted puede mentir una vez, usted puede mentir 2 veces, pero si usted le mintió 2 veces a 20 personas, ya dijo 40 mentiras. O sea que usted muy rápidamente puede caer en una mentira y usted va a entender con quién está hablando. Cuando una persona ha hecho el recorrido, se ha quemado las pestañas, ha hecho el curso como es, ha invertido, le ha ido mal, le han dejado tirado, ha tenido que ir a solucionar, esa persona se le nota por encima cuando habla que tiene experiencia y que sabe. Entonces, muy valioso siempre que una persona vaya a escoger eso de educación es para que usted pueda tener acceso a hablar con la persona. O sea, hablar con la persona porque te puede guiar más fácilmente. Y esa es una de las cosas que ahorita está cambiando muchísimo la educación digital, y es que con ChatGPT o con la inteligencia artificial uno puede hacer las preguntas, ¿cierto? Pero en realidad lo que... Sí, y te contesta. Y a veces no te contesta bien. Sí, a veces te contesta bien. Oye, pero mira eso. Ay, qué pena, no sé cuál. Se disculpa y todo. Pero el punto es que lo que hace la diferencia de los cursos nuevos y lo que yo buscaría o busco si yo me voy a educar es que haya una comunidad de personas, exacto, que yo pueda ver a otros, que como tú decías, mire, yo oigo a otros, conozco a otros, miro que, ay, yo que pensaba que era el más pendejo, no, hay otros peores que yo, que eso es bastante, ¿entiendes? No, pasa lo mismo. O la otra, yo que pensaba que era el más inteligente, ¿no? Yo que era el más, no, mira, hermano, haga la fila, ¿cierto? Ahí hay 10 personas más berracas y más inteligentes que usted, que es cómo yo me meto a mirar mis pensamientos, porque eso es realmente lo que hace la diferencia de un inversionista de un consumidor, no es la plata. Ahora, cuéntanos un poquito, Camilo, esa estrategia que tú haces de rent to rent. Explícanos eso. Nosotros entendimos que dependiendo del ciclo económico, así mismo tenemos que invertir, ¿cierto? Pero esto que te estoy diciendo lo he aprendido, o sea, yo no lo sabía. Lo aprendí ya, pues, estando metido en el negocio. Entonces, dependiendo del ciclo económico que esté pasando o el ciclo político, entonces uno a sí mismo tiene que ir revisando las inversiones porque no todo siempre funciona igual. Entonces nosotros nos dimos cuenta, con mi socio veníamos, digamos, construyendo edificios desde cero, ¿cierto? Aparte estudios y tal, pero hubo un cambio en la dinámica y pues obviamente que la construcción se demora mucho más cuando es desde cero. Entonces nosotros entendimos que podíamos hacer 2 negocios que eran muchísimo más rápido. Y uno es el negocio de rent to rent, que es rentar para rentar, y otro es el negocio de flipping 2.0. Entonces, en el negocio de rentar para rentar es el negocio, digamos, más bondadoso. ¿Por qué? Porque entras con menos cantidad de dinero, porque no tienes que comprar la propiedad. Y mucha gente dice que es que el negocio de rentar para rentar en Colombia no se puede hacer. No, el negocio de rentar para rentar en Colombia sí se puede hacer, porque nosotros tenemos muchos ejemplos de gente que ya lo ha hecho, que ha logrado hacerlo. Lo que pasa es que usted tiene que informar qué es lo que va a hacer. O sea, usted no puede ir con engaños a ir a alquilarle a una persona o ir a alquilarle a una inmobiliaria para después usted montar un negocio. Lo mejor es usted abrir las cartas y me dicen, pero me quitan el negocio. Pues si te lo quitan, te están quitando un dolor de cabeza porque no sabías qué te iba a pasar. Anda a buscar otro porque hay mucho. Entonces, el negocio de rentar para rentar es muy bueno porque entras con poco dinero. Entras con poco dinero porque no tienes que comprar la propiedad. Ahora, los márgenes
si lo vemos desde la rentabilidad es muy alta, porque son rentabilidades del 4, del 5% mensual con respecto a lo que vos inversiste. Pero tiene una, digamos, situación, y es que los números son apretados. Es decir, nosotros logramos descubrir que para hacer un rent to rent, lo más valioso es que vos consigas una propiedad que después de que la analices y le hagan los números, esa propiedad te generaría vos en renta 2.5 veces mínimo en lo que vos estás pagando. Es decir, si vos estás pagando 5 millones de pesos por un arriendo, deberías lograr que esa propiedad te rente 12 millones y medio. Si esa propiedad te renta 12 millones y medio, entonces ahí vas viendo que el panorama se está despejando. ¿Es lo único que se tiene que ver? No, no es lo único, pero pues por eso se empieza. Por ahí se empieza, ¿sí me entendés? Entonces, y es un negocio muy bonito porque hay personas que con muy poco dinero han hecho eso y generan una renta de ahí. Y yo les decía, o yo digo siempre en las redes, es que si a mí me pasara algo, Dios no lo quiera, toco madera y me llegase a quebrar, yo empezaría por ahí. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para mí conseguir 10 negocios de rent to rent que cada uno me deje, no sé, 3 millones de pesos, y eso, aunque como tu audiencia les va a tocar a ellos mismos calcular cuántos son millones de pesos en dólares para que ellos entiendan. Pero yo más fácil me consigo 10 casas de esas, ¿cierto? Que me genere cada uno, me deje libre 2 o 3 millones de pesos, que facilito rápido, en 5 años me estoy entrando 20 o 30 millones de pesos al bolsillo, que tener la cantidad de plata que se necesita para hacer una inversión de Flipping 2.0 que tiene más remodelación. Flipping 2.0 me gusta cuando ya yo tengo la liquidez y la plata. Si yo la tengo, la experiencia. Yo ya voy. Y la experiencia, claro, sí, la experiencia. A mí me da berraquera algo, y es que la gente diga que es que los inquilinos no pagan, que es que se vuelan, que es que son malapagas. Carlos, yo he tenido por ahí, no sé, ponerle unos 500, por decir un número, 500 inquilinos. Y solamente 2 veces me ha tocado que la gente se vaya sin pagarme un mes. Y uno tuvo una calamidad doméstica, no más. Al otro lo saqué. De resto, la gente paga. La gente paga. Entonces, porque es que la gente tiene necesidad de vivienda. Entonces, ese negocio de rent to rent sirve para eso, y ese lo puedes hacer en cualquier ciclo económico. Esa es una belleza. Ahora, como está tan costoso construir desde cero, y los materiales y la mano de obra y los impuestos que tienen y todo, las licencias, y se demoran tanto, entonces nosotros decidimos empezar a hacer negocios de remodelación. Pero a mí no me gusta remodelar para vender, no me gusta, no es mi negocio, porque a mí me gusta el flujo mensual. Yo soy un man de flujo mensual. No me gusta el negocio de capitalización, porque hago el esfuerzo, me gano una plata, pero después tengo que volver a hacer el esfuerzo para invertir esa plata. Y uno, cuando ya va encontrando como su camino, a uno le empieza a dar, digamos, jartera tener que volver a hacer otra vez el proceso de invertir y ganarse otra plata y tal. No es mi modelo. Entonces, mi modelo es flujo. Entonces, el flujo yo lo hago a través de... Señor, el modelo es así porque ese es el modelo de los inversionistas. El modelo de la gente que son los paracaidistas, van a hacer un flipping, se ganan 10 una plata que se les va en impuestos, en costos financieros, ¿cierto? En comisiones de los agentes, y no les queda nada para volver a empezar con la angustia. El negocio está en el flujo. El flujo, porque uno de tener. Y otra cosa, que a mí no me gusta esa estrategia dice comprar, renovar, refinanciar y arrendar. A mí no me gusta porque eso lo que hace es que la propiedad exactamente. Y tú y en caso de que tengas un problema con un inquilino, que puedes tenerlo, ¿cierto? Entonces vas a tener problemas. Lo que nosotros hacemos es compramos, remodelamos y no refinanciamos, ¿me entiendes? Porque así tú también, exacto, porque así tu propiedad va a tener ventaja. Y ahora, por ejemplo,
que yo no sé si, me imagino que tú lo haces, que cuando hay momentos en que el ciclo, hay mucha oferta de propiedades, tú puedes dar buenas propiedades con renta más baja porque no tienes unas hipotecas tan grandes, ¿de acuerdo? Esa es una Es que te ventaja. podemos ver. Ahorita en este momento que habla que la gente aquí en Estados Unidos, que la bolsa, que se van a caer los bienes raíces, a mí no me importa, nosotros estamos realmente sobrados en la rentabilidad porque hemos hecho un plan, llevamos 7 años, 8 años Dándole. construyendo. Además, Carlos, ¿a vos qué te va a importar si una casa que vos tengas que costaba $1.000.000 hoy se bajó a 500.000 dólares? ¿A vos qué te importa? Si a vos te sigue rentando 10.000, es que la renta no te baja. Y la cuota no sube. Y la cuota de la hipoteca sigue igual. ¿Sí? Exacto. Entonces nosotros lo modificamos acá y lo que hacemos ahora es entrar para empezar a recibir rápido. Entonces, compramos una casa con determinadas características, ¿cierto? La remodelamos y la rentamos. Y la rentamos muy bien rentada porque tenemos que garantizar que la rentabilidad de esa propiedad para nosotros tiene que ser en flujo neto o en NOI, tiene que ser el 1% mensual. Si no, no me le meto. No me interesa, le meta deuda, le meta lo que sea, a mí me tiene que dejar el 1% de la plata que yo metí en mi bolsillo. No me gusta vender, ¿por qué? Porque si vendo, tengo que volver a hacer el esfuerzo. Y Carlos, ¿cuál es el esfuerzo? O sea, conseguir casas que te dejen una rentabilidad del 1%, no es sencillo, o sea, no es difícil, pero hay que trabajar para encontrarla. Entonces, si yo ya encontré una, ¿para qué la voy a ir a vender? No, y hay que trabajar, conseguirla, comprarla, adaptarla, que siempre hay que adaptarla, ponerla a funcionar como cualquier negocio. Y ahora, volvamos al rent to rent, porque es que a mí me parece que hay una oportunidad y unos riesgos que yo quisiera mencionarlos. Entonces, lo primero es, rent to rent, yo arriendo para subarrendar. Yo puedo empezar, por ejemplo, arrendando una habitación de la casa que yo tengo arrendada. Así, por ejemplo, nuestro amigo Sergio empezó arrendando la habitación del apartamento que estaba embargado, que era suyo y que iba a perder. Y ahora tiene decenas de propiedades. Yo puedo... Carlos, el caso de Santiago Linares. Ah, sí. Santiago Linares es un crack, muchachos. Si ustedes no se han escuchado ese podcast, yo le voy a hacer la cuña, Carlos, espérenme. Miren, si ustedes no se han escuchado el podcast de Santiago Linares, donde él explica cómo pudo vivir en Estados Unidos sin que la mamá le mandara de Colombia, viviendo súper bien y en una casa que no era de él, ustedes tienen que irlo a escuchar. Vaya, búsquelo. Yo no sé cómo está ni cuál podcast es. De pronto por aquí producción lo pone. Y escúchenlo, porque es increíble cómo el negocio de lo puso. Y 19 años tenía. Y 19 años. Y ese muchacho es espectacular, porque rompe paradigmas. Es como, y realmente él nos explica el modelo. Y otro que es Pablo Meneses, tú has oído el mexicano, que era profesor universitario, que empezó... él era un profesor, pero profesor con todas las taras de profesor, de que la plata... Neto, o sea, no le daba más, para más. No. Sino para ser profesor. Y los ricos son unos desgraciados, y yo como intelectual o amo el intelecto o crezco financieramente. Y filósofo. Impresionante. Y él empezó rentando la finca del vecino, ¿recuerdas? Rentando, y de ahí empezó a crecer arrendando habitaciones. Ahora, tú puedes empezar, si la tía tiene un espacio grande y no quiere manejarlo, tú puedes empezar con eso. Pero una cosa muy importante es, no juegues al vivo, ¿cierto? Di la verdad, sé correcto con la gente. Dile lo que tú le digas, cúmplelo, porque si tu tía te prestó la plata, que yo me acuerdo de esa historia, ¿cierto? Yo no le puedo quedar mal, es que mejor dicho, no hay forma de que yo le vaya a quedar mal, la quiebro, ¿me entiendes? Y me tiro mis relaciones de familia, no, es que no puedo hacer eso. Entonces, hazlo con cuidado, empieza, edúcate, que
invierte en tu educación. Es que eso es importantísimo, invertir en tu educación. Y yo quiero mostrarles cómo pensamos igual, de verdad, y hace años que no hablábamos. Y si tú hablas con un inversionista, si hablamos con cualquier inversionista, pensamos igual, porque el modelo es sencillo. Ahora tiene muchos matices y tienes que prepararte para las cosas que pueden y que van a salir mal eventualmente. Pero empezar con rentar habitaciones. Ahora, antes de eso, organizar tus finanzas. Tú mencionabas que la quiebra tuya fue fundamentalmente porque no hiciste bien los números, porque no es que te presten la plata, es un momentico, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a tener de flujo? ¿Cómo la voy a recuperar? Porque si no, se me vuelve una pesadilla. Y tú tuviste una suerte espectacular, de verdad, espectacular. Y sí. No, suerte bruto, suerte bruto. No. De intenso, de que la saqué adelante, pero sí. Y una cosa increíble que yo veo que desde que te conocí, respeté y ahora lo veo más sin que hayamos hablado, es los valores. Realmente a mí lo que me parece que es fundamental es que el quien hace negocios y no tiene integridad en todo lo que hace, no crece a largo plazo. No crece. Puede que se gane una u otra, es como el Vivo que se ganó una cosa, pero que le va a costar y además se la va a desaparecer en 5 minutos porque no le va a durar un segundo eso. Entonces, Camilo, cuéntanos un poquito de tus redes y cómo te puede conseguir la gente si quiere hablar contigo. Ok, muchachos, la gente nos puede seguir. Tenemos el Instagram, que es nuestra red más fuerte, que es _pingo83. Por acá la vamos a dejar. Y el canal de YouTube, que también tenemos canal de YouTube, se llama Camilo Rodríguez Bienes Raíces. Ahí pueden encontrar muchísima información. Si quieren saber de algo, si quieren que les ayudemos con algo, podemos ayudarlos. Obviamente, darte muchas gracias, Carlos, porque básicamente la marca del Pingo nació del primer video podcast que nosotros dos hicimos después de pandemia. Obviamente que ese video podcast, que era de construir 6 edificios desde cero, tuvo muchísima interacción y mis redes empezaron a crecer, y obviamente que yo ya había hecho cursos de marketing y todo, y pude capitalizar, digamos, eso que hicimos. Hoy tenemos una marca reconocida que ayudamos mucho y enseñamos mucho, sobre todo a hacer el negocio de bienes raíces en Colombia, pues de construcción, de lo que sea que necesitan. Ahí estamos siempre para servirlos. Hermoso. ¿Qué significa pingo? Por favor, traduce pingo, porque yo entiendo, pero la mayoría de las personas dicen, ¿qué significa pingo? Muchachos, pingo es un dialecto que le dicen a las personas de Bucaramanga, de Santander, de una región de Colombia. Entonces, para decirle, como este muchacho, dicen, este es mucho pingo, este es mucho huevón, algo así, este es mucho pingo, o mucho toche, dicen en Cúcuta. Entonces, como yo soy de esa región, a mí acá en el valle donde yo vivo, me conocían como el Pingo, porque venía de Bucaramanga. Entonces, el Pingo para arriba y para abajo, y eso da a entender que mis redes sociales yo no las creé desde cero, sino que era mi red personal que empezó a crecer, que empezamos a ayudarle a las personas, a dar educación, a tirar tips de lo que hemos pasado, y por ahí se fue. Y bueno, esa red ya va súper bien, súper chévere. Bueno, Camilo, me siento muy contento, muy orgulloso de lo que has logrado. Realmente me encanta cómo te veo, tan sólido, tan sobrio, tan enfocado. De verdad, me encanta verte y sé que eres un recurso maravilloso, que vas a seguir creciendo. Te felicito de verdad. Dale un saludo a tu mujer, porque me imagino que ha sido una sociedad espectacular, porque uno sin una buena pareja es mucho más difícil hacerlo, ¿cierto? Es pieza fundamental, pieza fundamental del crecimiento. Carlos, nada, agradecerte mucho por la oportunidad, y bueno, disponible para cuando necesites. Dentro de 4 años volvemos a grabar, a ver qué estamos haciendo por ahí.
Y nada, te mando un abrazo, saludos a tu señora, a tu equipo de trabajo que es increíble y nada, por ahí nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, mira cómo puedes empezar. Ese rent to rent que es tan sencillo el concepto y tú puedes educarte para empezar, pero primero tienes que decidir convertirte en tu mentalidad de empresario, de empresaria, organizar tus finanzas, hacer un plan, entender que un inversionista piensa a largo plazo, actúa todos los días. Obviamente que las metas, hay que tener metas con resultados a corto plazo, pero hay que tener visión a largo plazo. Y el pensamiento inversionista es el mismo. Y ahora en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier, hace un siglo, hace 2 siglos, hace 10 siglos, las reglas del dinero son las mismas. Si tú aprendes en realidad cuál es ese pensamiento, tú vas a no solamente transformar tu vida financiera, sino vas a aprender cómo hacer todos los negocios y cómo crecer a tu manera en forma segura. Te invito a que te eduques financieramente, invierte en tu educación financiera, no solamente dinero. El dinero está bien, pero a lo mejor has gastado dinero en tonterías. No, el curso, los programas, la educación no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es que tú decidas usar la educación, comprometerte, decir ya, nomás quiero hacer el cambio para lograr lo que yo quiero. Aquí tenemos información de nuestros programas para que tú puedas encontrar alternativas. Dejamos las redes de Camilo para que tú lo conozcas y muchas gracias porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.